Bueno, Marian, muchas gracias por sumarte otra vez. Bienvenida. Mi... Creo que algo que está claro es que la inteligencia artificial hoy en día es quizás el tema más picante del momento y que ya toda la gente está al tanto del tema y hay muchas de las noticias en el mundo de la inteligencia artificial, pero quizás no está tan al tanto de cuál es el impacto, digamos, en la educación particularmente. Y yo no conozco a nadie que sepa más del tema que vos, entonces me gustaría mucho que, para la gente que no tiene idea del tema, que nos des un pantallazo sencillo, si querés, de cuál es el impacto que está teniendo hoy la inteligencia artificial en la educación y cuáles son quizás las mejores oportunidades, digamos. Bueno, primero, gracias por la invitación a conversar y a intercambiar. Voy a ir primero con una aclaración sobre la pregunta. A mí la idea de impacto me, me parece no incómoda, pero suelo problematizarla, ¿no? Esta idea de que viene algo y de la nada afecta lo que estaba. Me parece importante partir de la idea cuando pensamos la tecnología en educación, pero también en otros ámbitos, que no es un elemento extraño que viene del espacio exterior y llega de golpe, de manera repentina, ¿no? Más allá de que, por supuesto, en 2022, en noviembre, se lanzó ChatGPT, que fue así como un wow, ¿no? Creo que las tecnologías se construyen colectivamente. Quizás en el escenario de ahora eso no está pasando porque está como dominado por algunos grandes jugadores, que también es para problematizar y para discutir qué tecnologías queremos. Bueno, hace 3, 4 días se lanzó la última versión de DeepSeek, de esta tecnología, este modelo de lenguaje chino, que vino medio a como a revolucionar ese escenario también. Pero me gusta pensar que las tecnologías son constructos humanos y que es nuestra decisión regular hasta dónde queremos que influyan en nuestras prácticas, en nuestros escenarios, digamos, ¿no? Eso en primer lugar. Respecto de cómo la inteligencia artificial, podríamos decir, influye en el escenario educativo, afecta nuestras prácticas sin determinarlas, bueno, creo que se abren oportunidades realmente relativas a, si voy más por lo operativo y por lo práctico, a acelerar muchos tiempos que los docentes, las docentes, pero también las instituciones por ahí necesitan resolver, ¿no? Entonces, si vos tenés una planificación que armaste para un espacio que ocupabas el año pasado, podés cargárselo a una IA cualquiera, puede ser ChatGPT, Claude, Notebook LM, y pedirle que te vaya, no que te lo haga de un tirón, pero sí que te vaya generando algunas cuestiones que vos querés modificar, vas de a pasos pidiéndoselo y la verdad es que hoy lo hacen muy bien. Diría que mucho mejor que hace 2 años o 2 años y pico, que es cuando salió ChatGPT. También vale para DeepSeek, ¿no? Que es esta IA china que de golpe apareció con este nombre muy occidental, muy de buscar profundo, ¿no? Entonces, tenés como esa posibilidad de que busque, de usarlo como buscador. Después, si querés, podemos poner en duda también esta idea de una IA generativa que busca. A mí me hace ruido igual, más allá de que pone las fuentes, te dice de dónde lo fue a buscar. Me resulta raro que elabore a partir de esas fuentes. Yo lo pondría bajo sospecha también. Pero bueno, DeepSeek te permite ir por ese modo de buscar y por el pensamiento profundo, ¿no? Como que la IA de alguna manera piensa por vos y genera esa producción. Pero bueno, creo que si uno tiene el control sobre lo que querés y conoces qué le estás pidiendo, bueno, funciona realmente muy bien. Acelera mucho los tiempos en ese sentido. También podemos generar una evaluación, le cargamos.
un texto, puede ser, incluso una presentación de PowerPoint y nos genera una evaluación, genera una síntesis, genera un resumen, genera una presentación interactiva, es decir, una presentación de PowerPoint o cualquier otra herramienta, una presentación digital, la hace muy bien, ni hablar imágenes, videos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que las oportunidades son un montón en términos prácticos, ¿no? Operativos. Después, y cierro con esto, están las oportunidades críticas, digamos, ¿no? Cuando uno trae la inteligencia artificial al aula, bueno, surge la posibilidad de comparar herramientas y ver cómo generó, qué generación, qué texto me genera ChatGPT versus Claude, versus qué modelo de Claude. Si tenemos la opción de comparar con algún modelo pago, también vale la pena hacerlo, pero bueno, eso ya, ahí ya es más complejo, es más complicado. Podemos comparar con DeepSeek, que además es open source, entonces, bueno, ahí también se abren otras oportunidades para discutir y para ir cruzando con quienes se dedican a programar o a comparar desde otros ámbitos las herramientas. Entonces podemos comparar qué modelo alucina más, qué marca de IA alucina más, alucina menos, se ajusta más a lo que estamos buscando en nuestra disciplina, sea ciencias sociales, salud, exactas, digamos, uno puede ir comparando código. Y después está toda la cuestión de tener otras conversaciones en el aula sobre cómo funcionan estos modelos, qué pasa con los datos que alimentan estos modelos, en qué sentidos estamos entregando datos gratuitamente para que estos modelos sean alimentados, es decir, entregamos datos de manera gratuita, pero después esos modelos en su versión plus valen un montón de dinero, entonces, bueno, ver qué pasó en el medio, por supuesto que se agrega valor para alimentar esos modelos y para desarrollarlos. Pero bueno, podemos como problematizar otras cuestiones, la plataformización de la educación, de la vida cotidiana, incluso de la vida familiar, ¿no? Esta semana también Sonia Livingston compartió un libro que creo que merece la pena explorar, aunque sea por arriba, que es la plataformización de la familia. Cómo toda nuestra vida, los vínculos de amistad, los vínculos de pareja, la comida que vas a pedir está atravesada por una plataforma que funciona a través en general, de la recomendación algorítmica. Entonces, ahí también está la IA. No la generativa, sino la predictiva, la discriminativa, pero también atravesando la inteligencia artificial nuestra vida, ¿no? Me parece que son todas conversaciones que vale la pena tener en el aula. Sí, sí, hay un montón de cosas de las que dijiste que me gustaría como profundizar un poco, eh, súper interesantes. Principalmente me quedé con esta noción que tocaste en un momento que fue, en un momento dijiste algo como la importancia de, desde el punto de vista como de los educadores usando la inteligencia artificial, cómo es que en algún punto ustedes tienen a favor, o los educadores tienen a favor el hecho de que están instruidos en una materia, son supuestamente expertos o especialistas en algún tipo de, de disciplina, digamos, a diferencia de lo que es un alumno y como en algún punto hay como esa diferencia entre inteligencia artificial aplicada a los alumnos en la escuela y lo que es inteligencia artificial aplicada al uso de los profesores. ¿Por qué? Porque siento que el profesor o el educador tiene esta capacidad, como al estar instruido, puede pular la información, puede ver si las devoluciones de la inteligencia artificial son o no útiles o son o no fieles a la disciplina o fieles al uso que le quieran dar, y sin embargo los estudiantes quizás lo usan de otra manera, donde no están instruidos ni siquiera en si, en qué modelo es el que alucina menos, qué modelo es el que alucina más, cómo hacer un prompt correctamente, y sin embargo, de vuelta, como dijiste de los modelos de lenguaje que buscan información, te devuelven información y quizás en el alumno, digamos, quizás se vuelve más propenso a simplemente consumir la información y darla por cierto, sin curarla, sin compararla con nada. Entonces quería hablar un poco de eso, como cómo es, eh, cómo se está haciendo en el ámbito educativo para lograr que, o para rescatar quizás, o para salvar un poco la situación de que un alumno eh,
no deje de lado sus capacidades críticas, digamos, o que no se desarrolle correctamente por el mero hecho de que tercializa o externaliza todo este proceso a la inteligencia artificial, digamos. Bueno, ahí lo que estás trayendo es otro punto que me parece crítico en estos tiempos, que es transparentar el uso, ¿no? Yo hablaba recién, daba ejemplos de usos docentes en general, ¿no? Para acelerar tiempos o para traer conversaciones al aula. Creo que sí, que está pasando mucho que los profesores la usan, pero no lo dicen, y los alumnos se dan cuenta, y los alumnos la usan y no lo dicen, y los profesores se dan cuenta y nadie dice nada, ¿no? Me parece que ese es el escenario de mayor riesgo, en donde hay un como sí en el que nadie enseña o enseña algo y nadie aprende o aprende algo y en realidad es todo una pantomima, diríamos, ¿no? Yo creo que es clave avanzar en transparentar cuando como docentes lo usamos y decir, bueno, este punteo, esta síntesis, este glosario lo generé con inteligencia artificial. Veamos, miremoslo de cerca porque puede tener errores, puede tener... no lo edité, editémoslo juntos a partir de todo lo que trabajamos a lo largo de... ¿no? Entonces creo que como docentes, como instituciones, tenemos la responsabilidad de modelar un poco ese uso crítico que después queremos que el estudiantado haga, al menos en el aula de secundaria y en el aula de la universidad, ¿no? Si lo vamos a usar, decir cómo, por qué, para qué herramienta, de alguna manera orientar. Por supuesto, también hay profes que esto no lo saben, que están experimentando, que están explorando, que están pidiendo ayuda. Digo, hay profes que se están formando, que miran tutoriales. Estoy en conversación con varios, un poco por el trabajo de campo de la investigación, pero también por la curiosidad y por que son conversaciones que surgen y eso surge mucho, ¿no? Y creo que ese es como el primer paso en estimular un uso crítico de parte del estudiantado. Falta mucha investigación sobre qué están haciendo los estudiantes, ¿no? Porque por ahí uno asume que lo usan de manera irresponsable, opaca, es decir, no declarada, y por ahí en realidad, si surgiera el espacio en el aula, podrían contarlo y podrían incluso contar cuál les funciona mejor. Me parece que conversar sobre estas cuestiones es el primer paso, ¿no? Ver qué están haciendo los profes y también qué están haciendo los estudiantes, porque por ahí hay algunos que ya la tienen muy clara, investigaron, entienden cuál funciona mejor que otra, editan, saben que tienen que dudar de todo, ¿no? Creo que esa por ahí es la habilidad más importante a desarrollar, dudar absolutamente de todo. Por eso recién comentaba sobre esto de IAs generativas que funcionan como buscador, ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Copilot, por poner algunas, ¿no? Que al costadito, vos cuando haces la búsqueda, haces una pregunta o pedís una definición, al costado te van poniendo, te subrayan partes con numerito y al costado te ponen de dónde viene esa información. Eso está muy bien, me parece que es un primer paso interesante, pero la realidad es que si yo, como esto que vos rescatabas de los profesores, ¿no? Bueno, son expertos en la disciplina. Yo como experto en la disciplina, o como para un trabajo en el aula, en donde quiero que mis estudiantes vayan de a poco convirtiéndose en expertos en un fragmento de esa disciplina, porque finalmente en el aula yo traigo eso, traigo mi disciplina que se la convido a mis estudiantes buscando que sean cada vez más expertos, no full experto, pero bastante expertos en ese pedacito que yo les traigo de la disciplina. Em, les quiero dar herramientas para que puedan discernir si esa información que trae el supuesto buscador generativo es válida. Entonces, esto me obliga primero a mirar qué fuentes consulta el buscador, después a ir a la fuente para ver si ese texto generativo, ese texto que se genera, es coherente y consistente con lo que dicen las fuentes. Porque que la fuente esté declarada no significa que lo que se construye como texto de manera algorítmica, ya sabemos cómo se construyen los textos de manera generativa, yo le llamo pseudotextos, hasta que no lo procesamos nosotros no se convierte en un texto real, más allá de que declare fuentes la herramienta, ir a chequear si lo que dicen las fuentes es coherente con lo que el texto genera.
Pero después hay otro problema que es mayor o más profundo, que tiene que ver con que si yo, experto en la disciplina, hubiera hecho una búsqueda tradicional, no sé si hubiera ido a buscar esas fuentes que consulta Perplexity, Copilot o DeepSeek, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que también vale la pena problematizar en el aula. No alcanza con transparentar, ¿no? Que yo le pido un texto a ChatGPT que no me pone ninguna fuente o a Gemini, que aparte se las pedís y tampoco te las da. No se resuelve usando Perplexity o Copilot. Yo necesito chequear que las fuentes que declara Copilot efectivamente son coherentes con eso que está escrito, porque no siempre es así. Y después tendría que chequear si esas fuentes que consultó son las que yo como experto en la disciplina iría a buscar, digamos, ¿no? Porque a veces no está bueno, te pone cualquier cosa. Entonces, aún así, más allá de que se supone que es más confiable ese texto generado con fuentes, creo que ahí al menos están estos dos pasos para cumplir. Y entonces seguimos editando ese texto y seguimos dudando de lo que ese texto dice, digamos, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y me parece que es un problema bastante importante, de hecho, particularmente en el ámbito de lo que es quizás todo esto que está diciendo como investigación o búsqueda de información, en el caso de que sea científica, en la disciplina que sea, pues quizás lo que vos hacés usas Perplexity, usas Gemini, usas GPT para hacer investigación, digamos. Y después lo que sinceramente yo no sé es como hasta qué punto cómo está jerarquizada esa información, o sea, qué es lo que es considerado por una inteligencia artificial una fuente digna de ser citada, digamos, en un texto. Eh, Particularmente por esto que a mí me parece un problema fundamental, fundamental en serio, que es que no considero que la inteligencia artificial esté capacitada para empatizar correctamente con la situación humana en su totalidad, digamos. Es como que en algún punto es siempre cuantificable, es siempre, es puro poder computacional, no es la experiencia humana. Entonces, el hecho de que la experiencia humana tenga un millón de variables donde trasciende la inteligencia artificial, digamos, eh, en el hecho de ya de tener un cuerpo, de tener una sociedad, o sea, como que simplemente maneja otro tipo de cognición en términos generales, no es la misma inteligencia, y que considera digno de ser relevante para el ser humano, a mí me intriga muchísimo, porque en algún punto es simplemente una computadora suponiendo qué es lo que puede llegar a ser relevante para el ser humano, a costa de si lo es o no, en algún punto. Y ahí pueden entrar también la política, ¿no? Que hay como diferentes bandos generando IAs, entonces a mí me gusta que diga esto, a mí me gusta que cite a tal. Eso también es para agarrarle un poco, ¿no? De Exacto. un Los poco sesgos que puede llegar a tomarlo. tener un modelo o que pueda llegar a tener otro modelo. Eh, Sí, sí. Bueno, ahí, y Hernán, ahí traes algo que a mí también me gusta como trabajar en clase y incluso en reuniones con colegas, que estoy teniendo un montón, digamos, así como talleres y momentos de conversar, que tiene que ver con el contenido, ¿no? Harari, en alguna de sus producciones post-ChatGPT, dijo en algún momento que la IA viene a hackear el sistema operativo humano, ¿no? Porque se mete con el lenguaje. Incluso en su último libro, este Nexus, bueno, un poco va por esa hipótesis, ¿no? Y es bastante alarmista, bastante apocalíptico, podríamos decir. Sin llegar a ese extremo, me parece que hay algo de esta tecnología, hablo de la generativa en particular, que con un aspecto de esta tecnología con la que vale ser cuidadosos, ¿no? Porque esto de los sesgos, ¿no? Uno pone como mucho el énfasis en el sesgo, los sesgos de género, etnicidad, edad, los sesgos lingüísticos, culturales, por supuesto. Pero después hay microsesgos, incluso en el modo, en las palabras que elige la IA, que seguramente sabemos que es por estadística, por cómo fue construido su base de conocimiento, que es para mirar muy de cerca. A veces
no tiene que ser, digamos, en una oración, incluso en una entrada de un glosario. He probado hacer muchos glosarios con IA, incluso en algunos documentos, hasta los he incluido en documentos que después se publicaron, digamos, ¿no? Siempre aclarando que fue generado con IA, etcétera, etcétera. Vos ves que hasta en una sola oración eh, encontrás palabras como, bueno, la inteligencia artificial ha revolucionado. ¿Revolucionado qué? Bajémosle el tono a las palabras, ¿no? En giros del lenguaje ya te está llevando hacia un lado que quizás no es el tuyo. Entonces, nos obliga permanentemente a ponernos frente al espejo y decir, bueno, ¿qué pienso yo de esto, no? De cada oración, de cómo se construye cada palabra que te trae en alguna oración, ¿no? Entonces, no es solamente los sesgos más rimbombantes y más detectables, sino también esas palabras que va eligiendo. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, con colegas en escrituras colectivas o con tesistas, en donde hemos tenido por ahí conversaciones o intercambios que van en una dirección y cuando me entregan un avance, va para el otro lado. Digo, ¿qué pasó acá? Acá le diste a pulir tu texto a una IA que te lo reacondicionó y en realidad no solamente mejoró el lenguaje, cambió la dirección de tus ideas. Entonces, esto crítico, esta cuestión crítica que Tomás vos decías, va hasta en el más mínimo detalle. Por eso creo que al final del día, si somos realmente cuidadosos y tenemos las alertas adecuadas, nos va a terminar subiendo el estándar de cómo pensamos y cómo escribimos, porque en realidad nos obliga a mirar cada detalle de lo que estamos diciendo, porque tenemos que chequear si es eso lo que estamos pensando, o en realidad es cualquier cosa, ¿no? Em, Sí, faltó pulir ese texto, sí. ya sabemos por la ciencia del comportamiento que Tomás está bastante, estudia el tema hace bastante, que condicionar a una persona es bastante, se puede lograr y con palabras específicas que uno va usando, metiendo que la gente quizás no se da cuenta, podés condicionar a alguien a pensar o que la IA esto, que la IA lo otro, o que un Eso, político esto o lo otro, y muy sutilmente. Entonces eso que decís, Marian, es súper interesante porque tenemos que estar con las alertas. Quizás esto es, sí, un factor de crecimiento más que de chatez. no, Bueno, de que hecho, lo sea va a depender de nosotros, ¿no? claro, pero quería justo agregar eso que decía Er, que no sé si viste alguna vez, Marian, los experimentos. Esto creo que Elizabeth Loftus hizo muchos experimentos sobre cómo era particularmente la presentación de la misma información con distintas palabras y cómo afectaba eso sobre las personas que recibían la información, digamos. El hecho de presentar literalmente un choque y medir la afección, o sea, el efecto que tiene sobre las personas en términos emocionales o de cuán grave fue. Por ejemplo, había un experimento que era con un choque de auto. Esto lo veíamos con él otra vez. Era un choque de auto y después le preguntaban a qué velocidad iba, pero le presentaban el auto cuando chocaron y le presentaban distintas palabras. Si era colisionó, chocó, se estrelló, y mientras más grave era la presentación de la palabra, mientras más carga afectiva tenía el término, más rápido iba el auto. Entonces, algo es que en la manera de percibir de las personas está completamente condicionada por cómo se presenta la información. Entonces, esto que decís vos, para mí, es una mezcla entre esto y cómo eso se choca con un problema que es el famoso problema de la inteligencia artificial, que es el problema de alineamiento, digamos, o lo que se llama el problema de alineamiento, que es hasta qué punto la inteligencia artificial, que nosotros la creamos para ser en un punto útil o de asistencia para la humanidad, hasta qué punto está realmente alineada con los propósitos y los beneficios o los objetivos de la humanidad y no con objetivos propios que puedan resultar de su propia inteligencia, digamos, o de su propia computación. Eh, y esto es importante porque en la manera en la que vos ves que alguien está haciendo un estudio y está teniendo información y viene con una idea y de repente a partir del lenguaje empieza a cambiar la dirección de su pensamiento, digamos, habría que ver hasta qué punto esto no está a grandes rasgos, a gran escala, como homogeneizando todo el pensamiento, porque eso sería otra cosa que sería muy peligrosa, que
toda la gente que está usando, estudiando un tema y usando los mismos modelos de lenguaje, a gran escala estén yendo todos en la misma dirección para llegar a la misma conclusión, eliminando por completo la diversidad de pensamiento, digamos, de una manera casi accidental pero real, solamente porque el modelo de lenguaje probablemente a las mismas preguntas o a los mismos temas en algún punto, no sé cuál es la variedad, quizás lleva a todos en la misma dirección porque ya tiene como ciertos como atractores predeterminados, digamos, como que toda esta información, la mayoría de información indica que esta es la verdad. Entonces, como que no sé hasta qué punto tiende a armar como un embudo que lleva a todas las personas que están usando su asistencia a pensar lo mismo, digamos. Vos arrancás por un lugar, te empieza a presentar algo con el lenguaje y terminás en el mismo lugar que los otros y de repente están todos diciendo lo mismo. Estoy diciendo como una versión distópica, pero no sé hasta qué punto está pasando. Bueno, eso es un poco la tesis de Harari. Estoy spoileando su último libro, pero un poco él lisa y llanamente dice que la IA nos manipula, digamos, ¿no? Que es un poco este extremo que vos traes. Pero bueno, a ver, acá nos estamos metiendo con el campo de la ética, digamos, y de hasta dónde pueden el impulso, digamos, comercial buscar solo ese fin, digamos, dejando de lado otras variables. Esto de ciencias del comportamiento que traía Hernán, justo, bueno, esta semana estuve releyendo por otras cuestiones la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea y en su artículo 5, digamos, describe los usos prohibidos, prohibidos absolutamente, entre los cuales está la manipulación. No se puede usar inteligencia artificial, digamos, en este paisaje regulatorio europeo, digamos, ¿no? Que funciona como un horizonte, no se puede usar para manipular a las personas. Pero después están los usos desde arriba de la pirámide, que son los usos prohibidos, hacia abajo están los usos de alto riesgo, que son en educación, digamos, hay mucho ahí en educación para mirar, que tiene que ver con usar la IA para decidir una trayectoria educativa, es decir, otorgar o no una beca, un ingreso a la universidad, elegir personas, más allá de que ya se esté usando, digamos, ¿no? ¿Cuán ético es y a partir de qué parámetros, si no podemos abrir esa caja negra y finalmente saber por qué el resultado fue A cuando, digamos, para atrás no tenemos manera de recuperar esos caminos múltiples de millones de capas para ver por qué se llegó a esa decisión, ¿no? Sobre todo después de experiencias bastante bochornosas durante la pandemia, en donde se estaba usando la IA para definir si entrabas o no a la universidad o qué calificación obtenías en un examen crítico en donde se definía si ibas a poder aplicar a determinada universidad o no. Digo esto en países del norte global y en realidad entraban en la alquimia, porque finalmente es una poción alquímica, no sabemos cómo funciona, entraba el distrito en el que vivías, las calificaciones promedio de tu distrito, de la escuela, de esto, de aquello, cuando en realidad habían dejado afuera alumnos excelentes que solo porque le restaba calificación en este cálculo medio nefasto el distrito o la escuela a la que estaban yendo, ¿no? Me parece que ahí ya, por todo esto que ustedes están trayendo, nos metemos con cuestiones éticas. Vos decías recién, Tomás, bueno, puro poder de cómputo. Bueno, por eso, más que nunca, se necesita el humano en el bucle, ¿no? El human in the loop, como esa variable que debe tener la última palabra, ¿no? Coincido en que la IA es excelente para procesar grandes cantidades de información. Yo ahora estoy haciendo algunos experimentos con entrevistas que estoy haciendo para mi investigación sobre IA generativa, pero digamos, no solamente quiero que la IA generativa sea el contenido de mi tesis, sino también la forma. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si, además de desgrabar con inteligencia artificial, estoy desgrabando las entrevistas con inteligencia artificial, es decir, con un transcriptor? Digo, es como lo más básico, ¿no? Uso una IA que transcribe para transcribir en audios de las entrevistas, que aparte las hice yo, tomé nota de manera tradicional, entonces después yo recupero esas transcripciones y las proceso sabiendo de qué conversé, ¿no? También estoy cargándole directamente los audios, pidiéndole cosas a ver qué pasa, ¿no? La IA acelera muchos procesos. Yo me doy cuenta
comparado con otras investigaciones previas en donde la desgrabación era a mano o era a través de notas, que acelera mucho los tiempos, digamos, ¿no? No le quiero quitar todo el mérito que tiene, porque realmente podemos generar cosas súper interesantes, pero bueno, sabiendo que estamos desatando, como diría Flavia Costa, un poder sobrehumano, ¿no? Ella habla de diferentes escalas, eh, en donde, bueno, un poco alerta sobre qué pasa cuando esto realmente implica un poder que después es difícil de manejar, ¿no? Que también es un poco esta tesis de Harari, en donde yo lo conecto un poco por ahí, dice, nos estamos metiendo con la información, que no necesariamente es la verdad, que va un poco por esto que vos decías, Tomás, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando acríticamente no hacemos estas distinciones incluso en esas palabras, en ese tono que adquiere el escrito cuando te lo está generando una IA y donde nosotros no metemos mano, ¿no? Cuando hablo del humano en el bucle, del human in the loop, hablo en todo sentido. Desde tener la última palabra, cuando estás mirando CVs y te das cuenta que, como pasó con Amazon, ¿no? Son todos hombres, porque en la base de conocimiento la mayoría eran hombres y entonces el algoritmo funcionaba de esa manera. ¿Cómo nos tenemos que meter nosotros en eso? Hasta la edición de un texto tradicional, que sí se puede trabajar en el aula, eso, ¿no? Sí, lo que yo me doy cuenta es que cuanto más se exacerba una cosa, hay una lucha del opuesto diciendo, bueno, yo también estoy acá. Cuanto más vemos una presencia de la IA en el mundo, yo por lo menos en el mundo del marketing detecto que ahora lo que más impacto tiene es lo humano. Son las cartas, escribirle a tu cliente cartas a mano, las publicidades de personas, lo que se llama UGC, User Generated Content, que es gente con celular, cámara en mano, hablando, contando una historia, el storytelling. Como que siento que el humano también está diciendo, bueno, che, yo también estoy acá, yo también existo, no me lleven por delante porque siento como que hay una guerra entre esas dos ahora. Qué bueno esto, porque en realidad desde un enfoque más, si se quiere, sociotécnico, que viene desde Walter Ong, cuando hablaba que decía que, bueno, creamos un poco el lenguaje. Si uno imagina que el lenguaje es una tecnología que nos permita resolver problemas, porque realmente nos lo permite, incluso el lenguaje oral, ni siquiera hablo de la escritura, que es más reciente, digamos, en la historia del desarrollo humano, creamos el lenguaje, creamos las herramientas y después las herramientas nos crean a nosotros, ¿no? Esta idea de que el humano es tecnología y la tecnología es humana también, ¿no? Si uno piensa en este ensamblaje, en este entramado, eh, recién vos decías, bueno, lo humano resistiendo lo tecnológico, pero en realidad es el humano más la cámara que te habla y es el storytelling genuino humano, ¿no? De alguna manera, bueno, estamos tal vez en una disyuntiva por definir qué balance humano-máquina queremos, ¿no? Porque me parece que esa quizás sea como la fórmula de alguna manera, ¿no? Sin ir por alguna solución fácil y rápida, pero porque para mí no se trata de negar la inteligencia artificial, como no se trató en su momento de negar las redes o negar Internet. Digo, está buenísimo. Me parece que no hay que ni que ir por solo humanidad, despojado de cualquier cuestión tecnológica, si es que fuera posible, yo creo que no lo es, ni solo inteligencia artificial, porque finalmente es una creación nuestra, entonces tampoco. Me parece que ahí hay un punto en donde tenemos que ensamblarnos. Hoy estamos encontrándonos, gracias a la tecnología, digo, esta reunión es posible también, gracias a nosotros humanos, pero también gracias a la tecnología, entonces creo que es ahí, en esa fusión, en ese ser cyborgs, ¿no? Como diría Donna Haraway, que tenemos que encontrarnos, ¿no? Con cuidado, para que no prime tampoco la cuestión comercial únicamente, más allá de que entendemos que vivimos en un mundo capitalista y en donde las herramientas alguien las crea y necesita como, y alguien invierte en esas herramientas, ¿no? Digo, tampoco
seamos ingenuos respecto del contexto en el que estamos y en los escenarios en los que estamos, ¿no? Y además, que nuestra lectura, además, es desde un país, una región del sur global, con muchas desigualdades y muchas brechas, muchas deudas, un contexto muy complejo. Entonces creo que todo eso interviene debe o debería intervenir en la lectura que hacemos, ¿no? Y en las posibilidades de acción que tenemos. Sí, total, estoy de acuerdo. El camino en medio siempre es lo mejor en todo sentido. Sí, me parece que sin duda es el mejor camino a tomar, pero de todos modos me parece que tiene mucha gravedad el hecho de que sea una tecnología fácil de usar. Me parece que requiere como de cierta instrucción, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito que vos quieras, pero principalmente en lo que es el desarrollo, todo lo que es infancia, adolescencia y demás, y también en el ámbito educativo con respecto a cuáles son las repercusiones de usar una tecnología como esta. Siento que el humano tiene que estar en el medio, sin duda. Siento que es fundamental entender que tiene como que la tecnología, esta tecnología que en algún punto viene como a, no sé si sustituir es la palabra adecuada, pero hacer como una especie de emulación de como una cierta capacidad humana, también tiene como esta eh, hay como una cierta inclinación a todo lo que tenga que ver con esa facultad particularmente, simplemente derivarlo a la inteligencia artificial. Entonces me parece que es importante tener en cuenta que no es un humano, que la capacidad no es verdaderamente humana, que tiene como sus limitaciones, y después en la medida en la que hablamos de estar instruidos o no, me parece que es clave hablar de cuáles son las repercusiones en términos de justamente esto, de desarrollo de las facultades humanas en jóvenes que utilizan inteligencia artificial en el día a día. Porque hace poco me encontré con un posteo bastante viral, porque la persona que lo hizo es un muchacho, es un emprendedor, creo que de Estados Unidos, que tiene un canal de YouTube que básicamente es esto, desarrollo de software con inteligencia artificial, emprendedurismo, demás. Y y posteó algo en Twitter que fue como un encuentro con un chico de 22 años, digamos, y en una conversación él como que notaba que en plena conversación había como una especie como de déficit atencional o cognitivo con respecto a lo que es como el procesamiento del lenguaje particularmente, lo que es como encontrar el término adecuado para comunicar una idea, pero hacía hincapié sobre no eran términos complejos o difíciles, sino que eran términos simples, eran palabras sencillas que no las estaba encontrando y había como una suerte de obstaculización de la conversación porque esta persona no estaba pudiendo pensar. Era una persona que estaba yendo a la Ivy League, estaba, no sé si estudiando en Stanford o dónde, pero todo lo que era como tener una conversación estaba teniendo como este problema de poder procesar, traducir su idea al lenguaje para poder comunicarla. Y cuando le preguntó sobre esto para indagar en la cuestión, de qué te está pasando, le dijo que estaba muy acostumbrado a usar ChatGPT para terminar sus pensamientos, como para desarrollarlos en su totalidad, como que yo lo puedo iniciar, pero quizás el terminar mi pensamiento, concluirlo, tenerlo como un pensamiento completo, lo estaba tercerizando por completo a la inteligencia artificial, que desconoce por completo cuál es el contexto de la persona, no tiene un cuerpo, no conoce la experiencia humana, está completamente desvinculada de ese asunto. Entonces quería hablar un poco de esto, cómo hacemos adentro de la educación para no sé, salvar un poco esta situación, porque, digo, es un tema muy complicado. Bueno, ahí estás trayendo los peligros de la antropomorfización, digamos, ¿no? Esta idea de adjudicarle a un ente no humano características humanas, ¿no? Y yo creo que es injusto pensar que lo hacen las nuevas generaciones, los jóvenes, digamos, porque he escuchado gente de más de 40 hablar sobre que le consulta cuestiones médicas a ChatGPT o que en momentos difíciles personales
encontró contención en el chat, digamos, ¿no? Y decirlo así como casi como un consejo que le puede dar a cualquier persona. La verdad es que, a ver, hay cuestiones éticas asociadas a esto. Yo, si encontrás apoyo psicológico, digo, porque incluso hay terapeutas hoy generativos, ¿no? Quien encuentre apoyo psicológico en un chat, yo no tengo manera de cuestionar o de criticar eso, de juzgarlo, porque cada uno es cada uno y cada uno encuentra contención a donde le plazca, digamos, ¿no? Eh, sí me parece tal vez más grave anunciarlo nuevamente en algún posteo viral o en algún medio digital, eh, casi con tono de consejo que esto te puede servir, ¿no? Em, Sobre todo si ocultamos cómo funcionan estas máquinas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estos sistemas que calculan cuál es la próxima palabra, por ahí no la palabra, incluso pedacitos de palabras, pero bueno, imaginemos que calculan cuál es la próxima palabra más probable a partir del corpus de conocimiento que tienen y te la dicen, digamos, ¿no? Entonces, ponerle afectividad a eso es como muy difícil. Algunos cuestionan la metáfora de la calculadora, como que no, en realidad no, que no es una calculadora. Por supuesto, es mucho más complejo que una calculadora que habla, pero de alguna manera yo no le digo gracias a la calculadora cuando me resuelve una cuenta, ¿no? O en el supermercado cuando estoy chequeando que me cobraron bien o quiero preparar la plata y le hago, agarro el celular y no le agradezco al celular cuando me saca una buena foto. Digamos, me parece que si lo vemos desde ese punto, podemos como despegar un poco esa afectividad. Hay estudios que demuestran que tendemos a antropomorfizar, ¿no? Con el gato, el perro en general, y hay gente que realmente te lo disputa, y bueno, yo tengo mascotas en casa, y bueno, y uno tiende como a tener este apego absoluto, ¿no? Y uno podría creer que incluso en este caso, que es una inteligencia, diría Harari, vuelvo con esto porque es mi lectura del momento, orgánica, ¿no? Uno podría incluso tener esa ida y vuelta. Ahora, con un sistema de silicio, de impulsos electromagnéticos, lo veo más problemático, ¿no? Por eso esto, Tomás, retomo tu primera pregunta, ¿no? Esto de volver a cuestionarlo en el aula, de llevarlo hasta las... Incluso hay propuestas. Ceibal en Uruguay, aquí en Argentina a través de Educar, hay propuestas para primaria con inteligencia artificial, en donde a través, por ejemplo, de esta herramienta que me gusta mucho, Teachable Machine de Google, vos entrenás a un algoritmo con diferentes imágenes, con una taza y con una botella, por poner un ejemplo, lo entrenás con diferentes imágenes y después te identifica la taza, te identifica la botella, digamos, ¿no? Estos algoritmos de reconocimiento de imágenes. Entonces, cuando uno ya desde chiquitos empezamos a entender que son máquinas, bueno, vamos despegándonos de esa antropomorfización tan dura, ¿no? Insisto, no juzgo a quienes encuentran en estos chats conversacionales contenciones puntuales, pero de ahí ya a convertirlo en una entidad que tiene una presencia en mi vida tan determinante, vuelvo con lo que Hernán comentaba de ciencias del comportamiento, bueno, me parece difícil, digamos, aceptarlo de manera tan acrítica, ¿no? Sobre todo porque, bueno, también está mi sesgo de ciencias de la comunicación, en donde esto ya lo hemos visto, la famosa teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Muy popular en la década del 20, del 30, en donde con el poder de la radio y de la comunicación de masas, la emergencia de la comunicación de masas, parecía que con la radio íbamos, y la propaganda en la Alemania nazi, etcétera, íbamos a poder dominar a las masas. Bueno, después esto se fue poniendo también en entredicho, se cuestionó esa teoría, que
hoy en día un poco vuelve a surgir con el tema de la inteligencia artificial, bueno, el algoritmo nos va a dominar, bueno, frenemos un poco, ¿no? Emergieron luego otras teorías que demostraban que no, incluso aquí en Latinoamérica, de la mano de Jesús Martín Barbero, bueno, quizás no es tanto lo que dicen los medios, sino qué hacen las personas con eso, ¿no? No es tanto los medios, sino las mediaciones, ¿no? Vos haces una lectura de ese medio, digamos, de ese contenido, de eso que te llega, eh, desde tu cultura, desde tu nicho cultural, de edad, de género, etc. Podríamos decir hoy, y cierro con esto, bueno, pero hoy, mediante inteligencia artificial, se puede deducir ese nicho en el que estás y entonces ese contenido que antes era más enlatado ahora se adapta a tu burbuja y a tu realidad, ¿no? Bueno, también nos pueden retrucar desde ese lugar, pero bueno, ya hay estudios, Ignacio Siles, Edgar Gómez Cruz, Paola Ricaurte, que están también cuestionando esta cuestión, ¿no? Este punto. Decir, bueno, ok, sí, el algoritmo te va a buscar a ese nicho, pero también están las culturas algorítmicas, ¿no? Hay maneras de resistir, digamos, me parece que ese es un mensaje más esperanzador, que no deja de reconocer todo esto, pero dice, bueno, hay modos en que las personas o los colectivos engañan al algoritmo o cuestionan un poco esto, ¿no? Bueno, yo como educadora, digamos, comunicadora, pero también educadora, quiero guardarme un hilito de esperanza en que todavía hay un horizonte para que hagamos algo, ¿no? Y que no sea todo una determinación tecnológica. Sí, sí, me parece que esto que decís me encantaría saber un poco más. Después quizás lo podemos, te lo voy a pedir ahora qué es lo que están estudiando estas personas que dijiste al final. No sé cómo es exactamente que el colectivo logra engañar o dónde es que se logra como compensar esa, pues yo lo veo como una especie de optimización. Este es lo mismo de lo que pasa con las redes sociales em, donde los algoritmos tienden a básicamente, no necesariamente como ir a un polo o al otro, sino simplemente a optimizar en dirección del engagement, digamos. Entonces no importa qué es lo que consumas, pero darte más de esto y como en algún punto fortalecer o cristalizar tus tendencias, digamos. Entonces, si tenés tendencias solamente las fortalecen, entonces como una especie de sesgo de confirmación hiper optimizado para lo que sea que vos consumas, eh, privándote del diálogo con la diversidad de pensamiento, incluso con la objetividad, si bien uno nunca la logra, pero como de encontrar cuál es la verdad. Hablando de la verdad que estábamos hablando antes, es como información y verdad son dos cosas distintas, y la verdad es algo que se construye, por lo menos en el ámbito humano, en la interacción social con los otros, digamos. O sea, asumiendo que uno tiene una perspectiva y el otro tiene otra perspectiva, y no en aislamiento y como fortalecimiento o optimización de las tendencias de pensamiento que tenemos nosotros como individuos aislados. Entonces, como que también ese ámbito de la inteligencia artificial es como hasta qué punto no está haciendo eso que ya de por sí ya estaban haciendo los algoritmos antes, que es básicamente optimizar en lo que yo detecto que son tus propias tendencias, que también a mi manera de verlo se le escapa a las personas, pero si tenés un diálogo lo suficientemente sostenido, la inteligencia artificial logra detectar tus tendencias y optimizarlas. Entonces, esto es lo que pasa en una conversación sostenida con la inteligencia artificial. Eh, y no, y con respecto a lo que estábamos hablando antes, como que no quería dejar de decir que si bien todos los grupos etarios utilizan inteligencia artificial hoy en día, o la mayoría, pues, se podría decir, el problema es como en las etapas particularmente como de desarrollo, ¿no? Porque en términos de lo que es aprendizaje o plasticidad cerebral, formación de pensamiento crítico, de ciertas facultades cognitivas básicas, digamos, un adulto ya pasó como ciertos periodos de formación, digamos, crítico, y no es lo mismo un adulto que, si bien todavía sigue aprendiendo el adulto, cosa que antes se decía como no, ya se cerró y no se aprende más, como la plasticidad continúa, pero sí es verdad que en la adolescencia o en la infancia uno es más propenso como a aprender, digamos, tiene una capacidad de aprendizaje
mayor, podría decirse. Y estar como utilizando inteligencia artificial o tecnologías desde muy temprano en algún punto, incluso gente que está en la escuela o incluso que está en la universidad, digamos, eh, como que no sé si vos notás en el ámbito particularmente que haya como algún tipo quizás todavía es muy temprano para determinarlo o para notarlo, digamos, si hay algún tipo como de déficit o de tendencia como a usar una inteligencia artificial en vez de usar la propia inteligencia, digamos, en los estudiantes. ¿Pasa esto en la universidad, poner, lo notás? A ver, lo que puedo decir es, a partir de mi experiencia, no lo tengo investigado sistemáticamente, pero sí noté entre un año y otro muchas más entregas elaboradas con inteligencia artificial. Por ejemplo, por poner un caso en educación de adultos, ¿no? En la universidad. Del resto de los niveles no puedo mucho hablar, pero entonces sí noto como que se usa. Si me doy cuenta, entonces muy bien, no lo estás usando. Es como un poco mi mirada, por esto que decía, ¿no? Que comentaba sobre los sesgos, los microsesgos y esas elecciones de palabras que decís, esto no es lo que conversamos. No porque yo necesito que cuando un estudiante entregue un trabajo esté alineado con mi modo de ver, pero ni siquiera lo toma para discutir o para decir no estoy de acuerdo. Es como todo un mundo maravilloso en donde te das cuenta que ahí no hubo mucho pensamiento crítico de nada, ni siquiera con la propia visión o perspectiva que trabajamos en alguna materia, ¿no? Que también está libre para ser cuestionada. Entonces, esto nos deriva en muchos más desaprobados que en otras oportunidades, pero no por usar inteligencia artificial, más allá de que yo me doy cuenta, porque en realidad lo que entregás no tiene textura y no tiene suficiente análisis que era lo esperado, ¿no? Entonces acá se me disparan dos disyuntivas o dos preguntas. Si mis alumnos usan mal, entre comillas, ¿no? Digo, la usan de manera poco transparente, porque aparte no estaba dicho, digamos, un montón de cuestiones que yo considero que son problemáticas. ¿El problema es del estudiante o es mi problema que no fui clara respecto a lo que se esperaba de mi espacio y tampoco fui clara respecto a cómo se editan los textos que te entrega una IA? Digo, acá me hago cargo yo. No puedo decir porque los alumnos están usando. Acá tenemos un problema que lo tenemos que resolver. Y adentro del aula, digamos, el líder es el que coordina y el que decide si hablo o no hablo, o bajo línea sobre esto, o cómo lo trabajo, soy yo como docente, más allá de que habrá algunos que somos más permeables a recibir comentarios y estemos abiertos y flexibles al emergente. Entonces, eh, si tenemos un problema, empecemos a conversar sobre esto. Entonces, si el problema es que mis estudiantes están usando la IA y de mal modo, porque yo quiero que piensen, quiero que cuestionen y eso no está pasando, entonces no me importa si se lo dio ChatGPT el texto o si lo copiaron de un parcial del año pasado o si se lo escribió el hermano o lo sacó de monografías.com. No está funcionando y no está ocurriendo lo que yo quiero que ocurra. Eso por un lado, digamos, mi posicionamiento frente a eso. Y después, por otro, bueno, ¿qué ajustes tengo que hacer en mi espacio? ¿Qué ajustes tiene que hacer mi carrera, la carrera en la que estoy y la universidad en la que trabajo, o las universidades, porque todos tenemos pluriempleo en general en Argentina, para que estas conversaciones puedan existir y eventualmente si la vamos a usar, la usemos de manera responsable, madura. Madura quiere decir que conozco que me va a meter sesgos y los tengo que ir a buscar, porque fíjate que ahí cambia el significado que vos le das a la alucinación. La alucinación en general se usa para cuando, de la manera más dura, digamos, la manera más técnica, que es cuando la IA te trae a nivel fáctico cosas que no existen, ¿no? Te inventa un paper, te inventa un nombre, una fecha. Hace poco un colega, Pancho Arri, estaba discutiendo en Olé que usaban IA generativa para escribir una nota deportiva y habían metido más fechas
de las copas que había ganado, ya ni me acuerdo qué club, ¿no? Entonces decía, me sobra una copa, me está faltando algo, ¿no? Claro, el que tiene conocimiento de lo que sea, de la disciplina, de la materia, del tema, de historia del fútbol o de un club en particular, te va a detectar la alucinación. Ese es un sentido de alucinación que obviamente es fundamental, ¿no? Que es de lo que se ocupa Chequeado, de lo que nos deberíamos ocupar todos, por supuesto. Pero después está la otra alucinación que tiene que ver con que cuando yo escribo, edito un texto que generé con IA, le tengo que imprimir mi propia impronta, le tengo que imprimir, entonces ahí sí voy a cada palabra y cuando la IA me pone, la generativa, que las tecnologías vinieron a revolucionar, yo esto así no lo diría. Entonces no es solo la IA del contenido, también es de la forma, de cómo yo lo quiero decir. Yo diría esto. ¿Cuál es mi sesgo? Ahí yo quiero que la IA tenga mi sesgo. Ahí quiero que escriba como yo escribiría y no lo estoy logrando y por lo tanto lo tengo que editar. Si en el contexto de tal materia vimos como valor cuestionar y criticar y problematizar lo que estamos leyendo, sea un texto escrito con IA o no, sea la perspectiva de un pensador, pensadora, pedagoga, tecnoeducador, no importa, o sea la perspectiva de la propia materia que traemos nosotros, tiene que estar ese sesgo crítico en tu escritura. Si no está, no estás cumpliendo. Estás haciendo una descripción superficial de algo, que es lo que nos encontramos, estás repitiendo estructuras gramaticales, estás mirando todo positivo, estás usando adverbios totalmente exagerados, adjetivos no estás, si lo hiciste con IA o te lo escribió tu hermano, por poner, o tu papá, no sé, no estás editando eso que te llegó, como nosotros te lo estamos pidiendo, ¿no? Entonces creo que ahí la propuesta didáctica que hacemos desde las aulas es clave, tiene que serlo, tiene que serlo. Y voy con otro ejemplo que me parece que está bueno. Después si quieren cortarlo, no hay problema. En diálogo con adolescentes, ¿no? Me cuenta uno sobre una materia que en la escuela, en donde la profesora de literatura, claramente hay materias que tienen más problema que otras, sobre todo las que son de escritura, como las mías, literatura, creo que era en un cuarto año. Habían leído una serie de cuentos, tenían que escribir un ensayo crítico de esos cuentos. Como estrategia, después discutimos si es la estrategia que tiene que ser o no. La profesora les pidió que escriban un ensayo así, 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 que ella lo iba a pasar por determinada herramienta que detecta el uso de IA. Después discutimos si sirven o no. Spoiler, yo creo que no. Y creo que hay bastante evidencia de que no sirven las GPT-0, todas estas que te dan un porcentaje de uso, pero no importa. Sirven para orientar, por supuesto, no para tomar la última decisión, ¿no? Sobre todo por el problema de los falsos positivos. Pero bueno, en la consigna la profesora indicaba que iban a desaprobar todos aquellos ensayos que dieran en tal herramienta, transparentó la herramienta que iba a usar, con un 25% más de uso de inteligencia artificial. Ok. Como estrategia me parece fantástica. Los chicos que te relatan, ¿qué hicieron? Le escribieron todo el ensayo con ChatGPT, lo pasaban por la herramienta. La herramienta daba 80% de IA. Se fueron a Humaniza AI, a una herramienta para que humanizara. Se lo pasaron una vez, volvía al GPT-0, daba 50. Lo volvían a humanizar, daba 30. Lo volvían a humanizar hasta que daba 18. Listo, lo entregamos. Es decir, la profesora armó una estrategia para evitar el uso o para evitar el abuso, pero el uso y el abuso igual estuvo. Hubo más abuso. Hubo más abuso incluso, ¿no? Es como el famoso riesgo moral, en donde yo te quito ¿no? Porque tenés el cinturón, tomás mayores riesgos mientras vas manejando, ¿no? Sí, Esto es me hace famoso por acordar acá. al caso que hablamos siempre con Erde, los incentivos perversos. Lo que nos hace el caso de las serpientes en India, cuando quisieron eliminar las serpientes, no me acuerdo si era en Delhi o dónde, hicieron un proyecto para eliminar a las víboras, digamos, y le dijeron a la gente, por cada
cola de víbora o cabeza de víbora que me traigan se llevan algún tipo de recompensa, digamos, con tal de eliminar a las víboras. Y eventualmente lo que hizo la gente, como tenía la recompensa, empezó a criar víboras y después la ciudad tuvo más víboras de la que tenía antes, porque criaba víboras, le cortaba la cabeza y la llevaba, pero era como, se generó toda esta dinámica perversa que me causa gracia porque es como el doble filo de la transparencia también, ¿no? Como, porque uno quiere ser más transparente, pero al ser transparente quizás como que incentivas este tipo de comportamientos. Sí, igual tengo un final esperanzador para la historia, que siempre Ok. me lo guardo y lo cuento al final, que es que los chicos se entregan y desaprobaron. El ensayo famoso tuvo un 3, ¿sí? Es decir, no es la única variable la que cuenta si lo hiciste o no lo hiciste con IA. Vuelvo al inicio de por qué tuvimos más desaprobados este año que años anteriores, particularmente por este motivo, que igualmente no fue el motivo, porque yo no acusé a nadie de usar inteligencia artificial. Yo te hice una devolución y te dije, le falta profundidad, no hay matices, es todo positivo, es todo exagerado, repite estructuras, la escritura es chata, vana, superficial. Digo, eran los mismos motivos que tenía hace 4 años cuando no existía ChatGPT, pero como la gente Claro, se y ocupaba aparte, más, eso es un problema porque es mi palabra contra la tuya. El alumno te puede decir, no, yo no sé inteligencia artificial y me está desaprobando injustamente. Y vos decís, no, yo totalmente. estoy segura que vos lo usaste. No, no, y bueno. Entonces, nada, entonces tenés que hacer eso. Esto no tiene profundidad, esto no, y Pero es que ahí ya aparte está. es más justo para el estudiante enterarse cuáles fueron los atributos de su escritura, porque finalmente es lo que yo quiero, y de su pensamiento, que no están alineados con lo que se espera de este espacio que busca compartirte un pedacito de una disciplina en clave crítica, en donde hasta me podés también criticar la perspectiva nuestra. Estamos habilitando un espacio democrático de pensamiento crítico, independiente y flexible, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el argumento de la docente? Con la que no hablé, porque fue todo desde la perspectiva del estudiantado. Bueno, cuando hay del otro lado alguien, un humano pensante, cuando hay consistencia, cuando vos realmente transparentaste ciertos criterios de evaluación, en donde puede estar la IA o no, digo, y buscas eso, bueno, es más complejo que pasarlo por el humanizador y volver. Digo, este es el final esperanzador. Sí, es que No da lo mismo. eso es, porque ahora sí tiene mucho más sentido el caso que te acababa de dar antes, que se puede llamar el incentivo perverso o la ley de Goodhart, que básicamente es este concepto en particular que es cuando vos agarrás una métrica y la transformás en el objetivo, digamos. Entonces, cuando quizás no es el objetivo real, pero cuando una métrica en particular se vuelve el objetivo, deja de ser como fiel, digamos, como maximizar una sola métrica. Entonces, en este caso lo que pasó fue literalmente eso, porque lo que hicieron fue, le dijeron que tenía que pasar la nota de este análisis de uso de inteligencia artificial o no, de este software que iba a usar, eso se volvió la métrica perversa. Entonces, en la medida en la que pase el examen de este software, el ensayo va a estar bien. Claro, pero si pasa que solo pase eso, no quiere decir que el ensayo esté bien en millones de otras métricas. Entonces, una sola métrica se transformó en está bien o no el ensayo, o si es aprobado o no, pero quizás carece por completo de argumento, quizás carece por completo de humanidad, pero pasa este examen de si se utilizó o no inteligencia artificial, pero el ensayo en sí mismo carece de todos los fundamentos de un buen ensayo, digamos. No tiene argumento, está mal escrito, no es humano, quizás es ilógico incluso. Entonces solo pasa esta prueba y la gente confunde pasar esa prueba con que el ensayo esté correctamente escrito. Ese es el Bien, concepto que estábamos hablando antes, es exactamente eso. es que creo que no sé si existió yo lo que le recomendaría a la docente es, bueno, agarrar este ensayo que tiene un 3, sacale fotocopias y ponelos en grupo, digo, poné al mismo grupo, si hubo todos los grupos desaprobaron, no tengo idea, porque era en grupo, em, poner al estudiante a reescribirlo, editando los costados, a ver de qué manera, o dale orientaciones para que la edición sea lo que vos estabas buscando en ese ensayo, ¿no? Me parece que ahí
está como se dice, el teachable moment, ¿no? El momento en el que aprendemos y en el que realmente ocurre algo significativo, en donde no es un cuco la IA, la podemos incorporar en un flujo de trabajo cuando estamos escribiendo, pero vuelvo con esto, el dudar de todo como habilidad clave para estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI, nos quedan 3 cuartos, bueno, un poco menos, no vamos a vivirlos todos. El próximo cuarto que nos queda del siglo XXI, bueno, ir por eso, dudar de todo, incluso cuando la IA, como profesor, cuando la IA te tire 0%, para mí no es una tranquilidad que es un 0%. Léelo y fíjate si aquellos criterios, insisto con esto, con poner blanco sobre negro tus criterios con tu estudiantado, si esos criterios que vos buscás están, porque aunque tengas 0, bueno, puede ser una pieza mediocre igual, aunque te hayas asegurado de que está escrito a mano porque los tenés desconectados, sin celular, sin reloj inteligente, sin anteojos, porque ahora la tecnología está en todos lados. Digo, tampoco es garantía de que van a estar bien, ¿no? Que este es otro punto. Tenemos que eliminar absolutamente todo dispositivo tecnológico de nuestras producciones académicas. Si nuestros estudiantes cuando vayan al mundo real, al mundo laboral, las van a tener. Y va a estar buenísimo que las tengan. En una redacción, cuando se estudia periodismo, en un estudio de diseño gráfico, de arquitectura, en ciencias de la salud, que conozco muy a fondo porque trabajo en una universidad que forma profesionales para la salud, en el derecho, en las ciencias jurídicas, digamos, en docencia. ¿Por qué eliminaríamos un elemento repotente de una formación a profesionales que van a encontrarse con esas tecnologías cuando vayan al mundo real, digamos, ¿no? No, la verdad que no. Sería absurdo hacer eso. Lo que sí me parece solo que debería también estar complementado por la instrucción en cuáles son los usos y los criterios y las limitaciones de la tecnología, particularmente, como te dije antes, en periodos de desarrollo. Porque después, una vez que ya estás en el ámbito laboral y demás, está bien, pero en el caso de la infancia y adolescencia, preadolescencia, me parece que es fundamental que no se, no se terciaricen, no se deriven a la inteligencia artificial el desarrollo de capacidades o facultades humanas eh, esenciales como el pensamiento crítico, digamos, o el lenguaje, digamos. Entonces, eso para cerrar. Y después, Marian, nada, o sea, me encantaría que ya habíamos hablado de la transparencia un poco y demás, pero cuáles son, digamos, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mejores consejos que le darías a un educador, digamos, en el contexto de la inteligencia artificial hoy en día para que logren, digamos, el mejor ecosistema o el más saludable posible, digamos? Bueno, yo creo que el primer paso es reconocer, hablando de ecosistema, el ecosistema mediático, diríamos en palabras de Carlos Escolari, en el que nos encontramos, que es que la IA está presente y vino para quedarse. Eh, entonces creo que ese es un primer punto, reconocer el territorio, ¿no? Un territorio que cambia permanentemente. Con la pandemia tuvimos un primer shock en 2020, 2 años después, un poquito más, viene ChatGPT. Me parece que reconocer el territorio es clave. Preguntarle a nuestro estudiantado para qué lo usan, qué herramientas usan, con qué sentidos, blanquear ese uso propio y ajeno, me parece también clave. Encontrarnos en esa conversación, compartir experiencias en esa conversación, definir acuerdos, un contrato. Bueno, ok, vamos a usarlo de esta manera y con este sentido, definir cuáles son los usos que no son muy éticos, que son engañosos, diríamos. Eh, si es que los hubiera, yo creo que si uno transparenta todo, podemos hablar de que la IA eventualmente escribe por vos, pero las ideas son tuyas. Así que ahí también me parece que hay como mucho para conversar en clase. Em, Creo que explorar herramientas con el estudiantado es clave, experimentar, comparar herramientas unas con otras, es decir, modelar en el aula
todos aquellos usos que a nosotros nos parecen valiosos, creo que es clave, ¿no? Traer a profesionales de la disciplina, sea en la carrera que estemos, en el ámbito en el que estemos, para que nos cuenten cómo usan la IA en sus tareas diarias, también es clave. Y después evaluar si hay momentos en los que vamos a prescindir de estas herramientas para hacer cosas por nuestra cuenta, ¿no? Vuelvo con esto que vos comentabas, este caso de este chico más joven bueno, que le estaban costando algunas cosas. Bueno, a ver, por más que existan las calculadoras en el mundo, las tablas se siguen aprendiendo de memoria, digamos, ¿no? Porque el día de mañana yo estoy en la carnicería y necesito saber qué vuelto me están dando y no puedo estar haciendo con calculadora todo en el momento, ¿no? Entonces tengo que dejar una propina, me traen nada, me hacen una suma y yo necesito rápidamente, mentalmente poder hacerlo. Entonces, no porque existen calculadoras, ahora dejamos de aprender las tablas de memoria. Y no porque existe ChatGPT, vamos a dejar de aprender a escribir. Digo, incluso en los primeros años de carreras como periodismo, comunicación, ciencias jurídicas, derecho, ¿no? Que, bueno, hay cuestiones propias de la disciplina que sí necesitamos desarrollar. Bueno, pongámonos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y que nuestro estudiantado entienda ese valor, incluso en edades de primaria, de secundaria, si se quieren incluir estas herramientas, bueno, entendiendo por qué en algunos casos sí, por qué en algunos casos no. Creo que esto nos obliga a transparentar no solo el uso, a transparentar nuestros criterios y nuestras intenciones y los sentidos de por qué estamos educando, digamos, ¿no? Como que nos lleva a la esencia y a los sentidos, a los motivos de por qué lo hacemos. Entonces, en la medida que existan estas conversaciones a nivel áulico, a nivel institucional, a nivel, ¿no? Ya incluso de la política pública, ¿no? Que se den señales desde arriba de cómo lo queremos hacer, que no sea solo, bueno, firmo un contrato una herramienta, meto herramienta por todos lados, dispositivo por todos lados y ya está. No se resuelve en eso, ¿no? Creo que en la medida que estén estas conversaciones, eh, bueno, y que podamos discutir y disputar los sentidos y ponernos de acuerdo en cuáles son los sentidos de la incorporación, bueno, más valioso y más potente va a ser esa incorporación de tecnología en todo el sistema educativo y en la vida de las personas, ¿no? Cerraría con eso. Excelente, Marian. No sé si Genial. querés agregar algo. No, me encantó hablar con vos y nada, agradecerte por esta charla que tuvo muchísima data. Sí, una cantidad de Bueno, y gracias información. por las preguntas, ¿eh? Gracias por las preguntas porque dispararon, yo iba anotando acá al costado algunas cosas que quería decir y que creo que las pude decir. Cualquier cosa me escriben, no hay problema. Bueno, muchas ¿Eh? gracias, Marian. Yo lo último que quería para la gente que nos escucha, ¿dónde puedes seguir como tu trabajo? ¿Dónde puedes mantenerse al tanto con nuevas noticias o información de inteligencia artificial en educación? Si querés decir un poco. Bueno, yo estoy muy activa en redes, me parece que más allá de la modulación algorítmica, voy por las culturas algorítmicas y podemos decir muchas cosas en redes. Trato de interactuar mucho con colegas en redes, de publicar, no, por ahí no solamente mis cosas, sino y sobre todo materiales valiosos de otros colegas, lecturas. Me parece que cuanto más abramos el scope, digamos, y abramos más la conversación, más vamos a poder aprender y enriquecernos. Así que diría redes en general, LinkedIn, Instagram, Twitter, ahora Blue Sky también, porque se está convirtiendo en un foro súper interesante. También, bueno, vamos a ver cuánto dura. Facebook, incluso en algunos casos. Así que ahí, encontrarnos en esas conversaciones y bueno, y después algunos foros abiertos, qué sé yo, muchas universidades que por ahí me convocan en eventos que son abiertos y gratuitos, en algunos casos que quedan grabados, que también está bueno eso para seguir tejiendo e hilando, ¿no? Bueno, allí nos encontraremos. Excelente, Marian. Muchas gracias por todo. Y nada, dentro de poco charlaremos de nuevo. Obvio. Gracias a ustedes. Adiós. Chao, gracias. Chau, chau.